Señores, hasta fuera del aire tenemos elementos de tensión, debate. Es un asunto muy interesante esto. Gracias a Dios, el más grande, el todopoderoso. Ahora vamos a hablar del tema que vale, del tema que es. It's the economy, stupid. Así es que decían en la campaña de Bill Clinton, 1990. Y es un tema, y es bueno recordarlo, creo que no está de más, que yo manejo humildemente. Estudié una licenciatura en economía en la universidad más prestigiosa de este país, acorde a mediciones internacionales, y no me cansé con eso. Hice una maestría en economía después, de tanto que me gusta la materia. Y vamos a hablar un poquito de economía hoy. La reforma que yo tengo rato diciendo es la que verdaderamente vale. La reforma fiscal. La reforma fiscal, sin lugar a dudas, va a ser un sacrificio para todos nosotros. Hay que tenerlo claro, y siempre ha sido así. Esta reforma, que no es más que un cambio en el régimen de ingresos y gastos del gobierno, de ahí lo de fiscal, he repetido muchas veces que si fuera tributaria tan solo se encargaría de los impuestos, pero cuando hablamos del fisco, hablamos de lo que el gobierno recauda y de lo que el gobierno gasta. La pregunta básica que cualquier amigo que me está oyendo se hará es la siguiente: ¿es necesaria la discusión de la reforma fiscal? Yo le digo que sí. Es necesaria. Y viene siendo necesaria desde aquel pacto del año 2012 que tenía tres grandes ejes: el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. Se hizo mal que bien un pacto eléctrico y un pacto educativo. ¿Para qué ha servido? Que juzgue la historia. Pero el pacto fiscal ni siquiera se habló ni se convocó. ¿Por qué? Porque se le huyó al costo político. Y el presidente Abinader, y hay que reconocerlo, está dispuesto a pagar el costo político que tiene cualquier reforma fiscal en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que nosotros venimos pidiendo? Y aquí hay una labor de coherencia que tengo que destacar. Lo que venimos pidiendo desde el gobierno de Danilo Medina es que dicha reforma fiscal cumpla 3 puntos fundamentales. Primero, que simplifique el sistema de tributación acorde a la teoría del británico James Mirrlees, que habla de la teoría de tributación óptima. Tiene que ser simple y fácil de pagar un impuesto para que sea efectivo. Segundo, que incentive la formalización, dicha reforma fiscal. Y tercero, que aumente las recaudaciones del Estado. Pero ¿de dónde viene el Estado entonces? ¿Qué hace que supuestamente, como dice el economista Ernesto Jiménez, sea tan necesaria esta reforma fiscal? Veamos el siguiente gráfico. ¿Qué tenemos en el siguiente gráfico, querido señor director? Bueno, en lo que aparece el gráfico tenemos el déficit del gobierno superior al 3% promedio desde el 2013 hasta la fecha. Este estudio lo hizo el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. ¿Qué ustedes ven ahí? Ustedes ven que el déficit fiscal, dígase, gastar más dinero de lo que ingresa al Estado, era de un 4% en el 2013 y siguió por un 3.5 y siguió por un 3.2 y siguió por un 2.8. Llega a un pico en el 2020 por la tragedia productiva del COVID, 7.5%, pero ahora en el gobierno del PRM se mantuvo en los niveles similares que tenían los gobiernos del PLD, hasta llegar al 2024 con una proyección de déficit fiscal de 3.1%. Este déficit representa a nivel mensual 200.000 millones de pesos. Pero este déficit, es decir, seguir gastando desde cuando Leonel hasta hoy, más de lo que recaudamos, ha hecho que se incremente la deuda pública. Veamos el próximo gráfico, señor director. La evolución de la deuda pública consolidada, como la ven ustedes ahí, del 2011 hasta la fecha pasó de 22.000 millones de dólares a 76.223 millones de dólares, representando ya un 61.2% del PIB. Esto se puede ver, señor director, en el tercer gráfico, si me lo puede poner rapidito, ahí lo pueden ver. Antes del COVID, antes de la pandemia, la deuda pública consolidada con respecto al PIB era de un 53%. Ahora, 4 años después, es de un 61.2%. 23 de cada 100 pesos que pagamos de impuestos se consignan solo para pagar los intereses de la deuda. Y todo ese gasto y todos esos préstamos que, miren, les enseñé la evolución desde hace 10 años y por eso se viene discutiendo desde hace más de 10 años la necesidad de la reforma fiscal. Esto debe ser pagado con dinero del pueblo. ¿Para qué? Para no seguir empeñando el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, que como quiera el déficit tendrían ellos que pagarlos. El asunto está también en la recaudación. Último gráfico, señor director. Miren esto. Estamos pagando mucho. Nos estamos endeudando, pero el gobierno recauda un 13.9% del PIB, de las más bajas recaudaciones de toda América Latina.
un escenario, amigos y amigas, que pone en peligro la estabilidad económica y social, que no cae del cielo, que hay que trabajarla y que si no se hace la reforma, podemos volver acá, señor director, podríamos correr el peligro de perderla. De ahí la importancia que el gobierno revise y eficientice el gasto, pero que también el gobierno revise y eficientice los impuestos. Brevemente, para ir terminando por motivos de tiempo. Hay cosas con las que evidentemente yo estoy de acuerdo de la propuesta de reforma fiscal que ha hecho el gobierno y hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Trataré de hacerlo en unos minutitos. ¿Con cuáles cosas yo estoy de acuerdo? Primero, la eliminación del anticipo, amigos y amigas, personas físicas y microempresas, y una flexibilización de un 40% para las pequeñas empresas y de un 60% para las empresas medianas. Yo tengo una microempresa y tengo años pidiéndole al gobierno, dentro de las propuestas que como economista he hecho a través de los medios y que a nivel técnico tengo también en papers, años explicando y pidiéndole al gobierno que se derribe el anticipo. Porque es una barrera para el emprendedor, una barrera de entrada terrible y descapitaliza al microempresario que quiere tirar hacia adelante. Yo lo he vivido, yo sé lo que hago. En el día de ayer tuve que hacer unos pagos de impuestos que ahora a partir de esta reforma fiscal será de una manera diferente y esto incentivaría entonces la formalización. Segundo punto con el que estoy de acuerdo. La declaración anual del ISR, del impuesto sobre la renta para aquellos que ganen más de 52,000 pesos mensuales. Señores, el mismo ministro de Hacienda explicó que va a ser de una manera sencilla. Esto es para formalizar y para que aquel que en la informalidad se gana sus 60, sus 70,000 pesos, tenga un mecanismo fácil, ágil y sencillo de formalizarse y de poder contribuir al desarrollo de la sociedad. Y luego de él estar formalizado, ese mismo emprendedor va a entender las puertas que se les abre para expandir su negocio dentro de la formalización. No hay que tenerle miedo a esa medida, todo lo contrario, más adelante se va a entender. Con esto de la reforma pasa a veces como con la medicina. A veces para uno curarse de una enfermedad terrible hay que tomarse una medicina amarga. Y esos momentos van a ser duros, pero esos momentos duros van a permitir que luego tú te sanes y puedas recuperar la salud. Algo parecido con eso. Y el temor viene de muchos ciudadanos de no entender estos instrumentos. Y por eso hay que explicarlo de manera rápida y sencilla. Otro aspecto con el que estoy de acuerdo, la revisión de las exenciones fiscales. Esto yo lo iré tratando a lo largo de los días. Señores, aquí todo el mundo se vivía quejando del tema de las exenciones, que son más de 340,000 millones de pesos que se están dejando de consignar, más de 5% del Producto Interno Bruto. Pero los industriales se quejan de las exenciones a las otras industrias, pero cuando les toca a ellos hay un problema. Los de turismo no quieren que se les tope a ellos, pero si se topa el cine no tienen problema. Pero los del cine no quieren que se les tope a ellos, pero que sí se tope a los industriales. Es normal que cada sector defienda sus intereses. De ahí la importancia de que esta reforma y esta propuesta sea discutida por todos, que participemos todos y que demos todos nuestras propuestas. Es también positivo el aumento del salario mínimo de 10,000 a 15,000 pesos, un aumento de 50% es importante en el sector público. Los productos básicos no serán tocados. Ahí el gobierno no se llevó de una recomendación del Fondo Monetario Internacional, Julio Alberto. El Fondo Monetario en su recomendación de reforma hablaba de ampliar la base y el gobierno ahí pensó en los más necesitados y en una parte de la clase media baja que hubiese sido muy golpeada, pero no se tocó. Y el aumento del programa Aliméntate de 1,650 a 2,000 pesos, creo que se puede aumentar un poquito más. Me pareció, eso se puede aumentar, eso se puede mejorar. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Y con esto culmino. Señores, el tema del IPI golpea a un sector de la clase media, sobre todo de la clase media envejeciente. Escuchen lo siguiente. Si bajamos de 8 millones a 5,022,000 pesos, que es la propuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que aquel que le compra, por ejemplo, una casa a su madre de 6 millones de pesos, va a pagar IPI, la pone a su nombre, ¿verdad? Su madre con una pensioncita, ok, el IPI van a ser 10,000 pesos, excelente. Pero después usted compra una casa para usted y su familia de 10 millones de pesos, que cualquier apartamento en el Distrito Nacional te vale más de ahí, y usted va a tener que pagar, querido amigo, 100,000 pesos anuales, más el IPI de la casa de su madre. ¿Por qué?
porque se acumula. Antes el IPI funcionaba de más de 8 millones de pesos por cada casa. Ahora es acumulado. Ahora es 5 millones de pesos con la primera. Y de ahí en adelante usted va a pagar enterito el costo de cada otra que vaya acumulando. Eso se debe revisar, porque eso sencillamente desestimula a que nadie tenga más de una vivienda en este país. Y sería terrible la acumulación de dicho impuesto. Eso se puede revisar. Yo diría que en vez de 5 millones, que cualquier casa te cuesta eso ya, o quizá volvamos a 8 millones y se pueda revisar. El impuesto para la compra de internet, eso también hay que reevaluarlo. Abundaré más adelante. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque no hay tiempo. Me gustaría su opinión, amigos y amigas. ¿Qué les parece la reforma fiscal? ¿Qué ustedes creen que puede mejorarse? Yo considero que el compromiso del gobierno de mejorar el gasto y de reducir la evasión es fundamental para darle confianza a la ciudadanía, porque el sacrificio ciudadano tiene también que reflejarse en un sacrificio del gobierno.